Hola, bienvenidos a Mentes en Acción, un espacio donde exploraremos historias de éxito, aprendizaje y mucha motivación de manera académica, tanto profesional. Así que no te olvides, Focus incentivando el conocimiento. Bueno, el día de hoy, chicos, en Mentes en Acción vamos a tener una conversatoria totalmente exquisita con el doctor, el magíster Javier Reina de la Cruz, quien es abogado, perito criminalístico, maestro en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, perito oficial en la PNP, catedrático en cursos institucionales y capacitaciones, y también como especializaciones en la PNP para oficiales y suboficiales en actividad. Expositor en eventos académicos a nivel internacional y nacional, de manera presencial en Cuba, Bolivia, Argentina, México y Paraguay, y de manera virtual en México, España y Argentina. Miembro y representante en ANCAS del Instituto Nacional de Investigación Forense Lima, PAS del miembro del Comité Científico de la Revista Forense en Santa Ana. El doctor, gran y amplia experiencia, lo vuelvo a recalcar, nos compartirá sus mejores consejos para estudiantes y nos contará sus experiencias en el mundo profesional. Así que no te lo pierdas. Nuevamente le damos un fuerte aplauso al doctor y acá tenemos la presencia y la invitación al doctor. Por favor, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Me gusta estar acá. Igualmente, doctor, el gusto es de nosotros poder compartir con usted este espacio. Nos gustaría que nos cuente un poco sobre usted y cómo ha iniciado, cómo es lo que realmente ha hecho hasta el día de hoy para poder llegar hasta donde está. Dentro de lo que es la parte del desarrollo académico y profesional, bueno, considero que ha ido de forma ascendente, ya que todo ha servido por las diferentes etapas, de forma progresiva, ¿no? Poniéndole empeño, mucha determinación en la búsqueda de objetivos. Exacto. Para entablar un tema del tema académico usted durante el transcurso de la universidad, nos gustaría hacer una pregunta de ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó usted como estudiante? Los principales desafíos que había en mis tiempos, a diferencia de los actuales, era la búsqueda de información, ya que no se contaba con muchas bibliotecas acá en la universidad, en Chimbote, y en aquellos años, para lo que es derecho, solo teníamos la UDESH y San Pedro. Entonces era un gran desafío buscar información, libros de calidad, para poder emitir trabajos de calidad, como se dice, no valga la redundancia. Claro. Y a raíz de ese tema académico, a raíz de la universidad, ¿usted obtuvo un logro académico, un logro como parte de su etapa universitaria? Hay que tener en cuenta que dentro de mi desarrollo académico realicé primero lo que son estudios en la Universidad San Pedro, a la que tuve el honor, por así decirlo, de estar en lo que muchos lo denominan la época dorada de Derecho, de la Facultad de Derecho, en la que vinieron la mayoría de docentes que venían de Lima, Trujillo, de otros lugares, y que nos nutrieron de muchos conocimientos que me sirvieron luego también para complementar estudios dentro de la otra rama o mi otra especialidad, que dentro del campo de investigación criminal y lo que es criminalística. Correcto. Justo en ese tiempo y en ese lapso, me gustaría que nos comparta un poco más sobre los libros que ha escrito. ¿Eso fue en transcurso de su tema universitario, de su época universitaria, o fue en el transcurso de donde usted ya estaba laborando? La verdad que fue cuando yo estaba elaborando. Es más, la formulación del primer libro inicia como un módulo de autoaprendizaje para el alumno, ya que la especialidad de la criminalística es de plano compleja, y para un estudiante que recién está insertando en ese mundo, leer el manual de criminalística, el de procedimientos periciales, son demasiado amplios y muchas veces confunden o marean, por así decirlo, al estudiante. Entonces, este libro nace a raíz de este módulo, que luego lo fui ampliando con otros conocimientos una vez que ya entro de plano en lo que es la docencia, ¿no? ¿Nos podría mostrar, doctor, su libro quizás? Claro, mi primer libro es el ABC de la criminalística, guía básica para estudiantes, que justamente el subtítulo indica cuál es la finalidad del libro, ¿no? Que es un resumen de lo que es el manual de criminalística, manual de procedimientos periciales en criminalística, sumado con lo que es la parte jurídica y también, obviamente, la experiencia dentro del campo laboral, que muchas veces te permite entrar en temas que muchas veces no están en el aspecto doctrinario. Y mi segundo libro, que es el ABC de la cadena de custodia, está basada en la tesis de mi primera maestría.
¿no? Que justamente habla de las deficiencias del procedimiento de cadena de custodia, pero acá se suma también con un tema de la parte práctica, ¿no? Correcto. Cómo embalar las muestras, cómo recoger estos elementos materiales para poder realizar un adecuado procedimiento de cadena de custodia. Justamente entablando el tema en el cual usted se relacionó, pasando del tema quizás laboral y poniendo en práctica ya la teoría, usted nos comenta de que a raíz de todo eso, usted fue primero abogado, ¿cierto? Correcto, Y luego ya pasó a ser un perito criminalista. conforme. Entonces, ¿cuáles fueron las experiencias laborales más resaltantes en ese lapso? En el tanto como abogado y ahora actualmente como perito también. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando yo termino la universidad como abogado, bueno, casi sin mucha experiencia laboral, por así decirlo, entró en lo que es el mundo de la criminalística. Entonces, ahí como ambos van de la mano, los principales casos bueno, los casos iniciales que tuve fueron netamente con lo que es el campo pericial, ¿no? Ya. Y que luego se fueron ya vinculando pues con temas netamente jurídicos, ¿no? Entonces, los casos más impactantes o más fuertes, con toda sinceridad, no tiene que ver con el tema de homicidios, aunque parezca broma o mentira, sino con delitos muchas veces contra la integridad sexual o contra la vida del cuerpo y la salud, pero cuando son menores, ¿no? Exacto, ¿no? Por si en el caso acá muy conocido el caso de esta niña Tamara, cuando la mataron sus familiares, eh, en aquellos años para mí fue algo impactante, ¿no? Porque no, era una menor, ¿no? De que literalmente ha sido asesinada por personas que debían protegerlo, ¿no? Que es un poco fuerte por la Ese edad. fue el primer caso para usted que pudo decir, Mm, tomar conciencia del caso en el cual estaba investigando. Exactamente, ¿no? Porque anteriormente había tenido otros casos, ¿no? En las que, bueno, en el caso en el tiempo de Álvarez, ¿no? El caso Ya. Nolasco, el primer atentado Nolasco, también el tema, ¿cómo se llama acá? En Casma del periodista, ¿no? Casi, bueno, casi todos el tema de la centralita, casi la mayoría de casos vinculados con casos de Álvarez, pero Ya. obviamente que no tenían mucho que ver con la parte subjetiva, que es la parte del sentimentalismo, en este caso, que era una menor de edad, ¿no? Por eso es que yo lo tomo como algo más impactante, porque el resto era, si bien es cierto, trabajo que uno tenía que realizarlo de forma profesional, ¿no? Pero era literalmente pues muy objetivo. En cambio, en este caso entró mucha la parte de la subjetividad por la calidad de la víctima. Claro, era más nostálgico y más conmovedor Exacto. ver el tema de este. Bueno, doctor, una pregunta que me queda para mí es, ¿usted litigó como abogado durante cuántos años? Sigue litigando. Sigo litigando, ¿no? Bueno, yo tengo ya 16 años dentro del ejercicio Del derecho. jurídico, del derecho, ¿no? En la que vengo desarrollando muchas veces algunas actividades, algunos litigios de forma personal, pero en otros casos forma conjunta, ¿no? Ya debido por una cuestión de tiempos. Claro. ¿Y como perito criminalista? Por proyecto criminalístico tengo 18 años ¿cómo se llama?, de trabajo, ¿no? De forma, como se llama, ininterrumpida, como se dice. O sea que tiene una gran y un gran trayecto ya profesional, como usted podría decirnos. Sí, Eso es muy podría decirse. bueno. Tenemos un gran oponente en estos momentos. Bueno, ahora, pasando más que todo al tema profesional, ya en el cual estamos hablando, me gustaría también que nos comparta un poco acerca del tema salarial. Quizás algunos estudiantes que están viendo este programa quisieran saber cómo pasó usted anteriormente o cómo ingresó, porque sabemos que los egresados tienen como que un sueldo mínimo, pero a raíz de que usted va formando su tema académico, el saldo va aumentando, va creciendo. ¿Cómo ve usted ese tema? Como había mencionado, la parte progresiva inicial, con la pregunta inicial, también tiene que ver con la parte salarial. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos estudiantes que consideran que ya yo me recibo hoy día y mañana voy a comenzar a ganar un buen sueldo, y eso es totalmente mentira. Todo Exacto. tiene un avance progresivo, y eso se va dando también con el desarrollo y experiencia laboral, ¿no? O sea, uno obviamente va a comenzar con lo básico, ¿no?
un abogado, como abogado, obviamente también los primeros casos era cobrando pues algo, ¿cómo se dice? Algo nada más, ¿no? Sencillo, ya que también era, eh, sabía reconocer mis limitaciones propias de la inexperiencia porque era un abogado de reciente egreso. Pero luego esto fue incrementando justamente con el tema de hacerse un nombre dentro del campo laboral. Entonces, conforme tú te vas haciendo un nombre dentro del campo laboral, debido a la experiencia, buen trabajo y con toda sinceridad, pasando la parte económica a un plan, a un segundo plano, porque la mayoría piensa eso primero y eso es un gran error, ¿no? Primero tienes que centrarte en ser buen profesional, aportar bien dentro de lo que es tu campo profesional y luego el resto va a llegar por sí mismo. Correcto, doctor. ¿Usted cree que a raíz de todo este gran trayecto de vida que ha tenido de manera profesional, ha tenido alguna motivación de por medio que a usted le haya incentivado, algún docente, algún mentor, algún guía que haya estado presente ahí con usted y hoy en día pueda quizás compartirnos esa experiencia? Sí, claro que sí. Eh, Considero a dos mentores dentro de lo que es el campo de la criminalística, ¿no? En la actualidad trabajo con uno de ellos todavía, ¿no? Uno que es el capitán William Valdés Rodríguez, ¿no? Que fue el que me sumó más en el campo de la criminalística y también me metió dentro del campo de la docencia, ¿no? Tengo una anécdota buenísima de eso. Y Claro. la otra es, el, por así decirlo, el que me llevó al campo de la criminalística, ¿no? Porque él fue el que, como él a veces me dice en son de broma, fue el que me descubrió como perito, que es el ahora brigadier Julio Murrugarra Casimiro, ¿no? A los cuales también ambos los menciono en mis libros, ¿no? Porque le estoy muy agradecido a ambos por la parte profesional que calaron dentro de mí, ¿no? Entonces, esto me ha ido a hacer que me perfeccione, que mejore, ¿no? Y que, bueno, que sea el profesional que ahora soy. ¿Le parece si le mandamos un saludo a ellos dos? Estamos acá presentes. Claro que sí. Para ambos, tanto para el capitán William Valdés Rodríguez y para el brigadier Julio Murrugarra Casimiro, eternamente agradecido, como siempre os he dicho. Gracias por todos sus conocimientos, enseñanzas y sobre todo paciencia. La Al paciencia es lo que guiar. más Sí. implica. Hoy en día con tantos estudiantes que vemos, la paciencia de nuestros docentes está como que ahí volando. Bueno, doctor, y también nos gustaría que nos comparta algo más sobre usted de manera personal. Quizás en transcurso de su mundo académico, usted tuvo algunas experiencias que pasar, emotivas, desafíos. Bueno, como había mencionado, la parte académica, ¿no? Vamos disgregando lo académico de lo profesional, ¿no? La parte académica siempre es una... Cuando ya comienzas a trabajar, obviamente que va a afrontar dificultades por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero ahí está la parte de la perseverancia, ¿no? De querer lograr algo, ¿no? Cuando se dan esas situaciones, pues ya no hay feriados, fines de semana o noches. Las noches se recortan las horas, ¿no? Para poder avanzar dentro de lo que es la parte académica. Y dentro del campo laboral, obviamente, de que todo inicio es complicado, todo inicio es difícil, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Y uno de ellos es que es muy diferente la parte teórica y la parte práctica, porque teóricamente todo es factible, todo es bonito, pero en la parte práctica muchas veces hay variables. Correcto, doctor. Enfocándonos un poco más, como le vuelvo a repetir, en el tema personal, quizás usted tuvo como que dificultades para poder terminar la carrera o tuvo algo que le dejó como que un hincapié en transcurso de su carrera o como docente. Dentro de lo que es, bueno, para comenzar como abogado, para culminar mi carrera, dejé el último año justamente cuando me fui bueno, el último ciclo, ¿no? Lo dejé para irme justamente a lo que es estudiar dentro de lo que es la policía para luego ingresar a lo que es el campo de la criminalística, ¿no? Luego retomé y concluí los estudios sin ningún percance. Pero, como vuelvo a mencionar, el tema de tiempo siempre para mí ha sido uno de los factores que más me ha dado dificultado. me ha generado mayores dificultades, ¿no? Porque
Como has podido ver, la trayectoria académica que tengo, ¿no? Ha sido porque me he metido en varias cosas paralelas, ¿no? Entonces, obviamente, lo que me faltaba era tiempo, ¿no? Como a veces bromeaba, decía, yo quisiera vivir por Júpiter o Saturno, que el día tiene 48 horas, tiene 72 horas, bueno, para tener muchísimo más espacio para hacer las cosas, ¿no? Claro, doctor. ¿Y usted cree que la motivación dentro de ese tiempo que usted decía, quizás me pasa una cosa, estaba en otra cosa, qué es lo que le motivaba a usted para seguir adelante, para poder continuar prácticamente? La motivación principal es cumplir con los objetivos trazados, ¿no? Siempre es bueno plasmarse objetivos a corto plazo y a largo plazo. Y para mí mis objetivos eran inamovibles, que muchas veces me ha costado pues compromisos familiares, fines de semana, reuniones con amigos, ¿no? Y por qué no decirlo, hasta a veces temas sentimentales, porque a veces había discusiones porque le daba prioridad a mis objetivos, ¿no? Que a otras cosas. No tenía enamorada en ese momento, doctor. Sí, pero había, como digo, complicaciones, ¿no? Porque tenía justamente ese tema del problema de tiempos, ¿no? Ya que vuelvo a repetir, le da prioridades, trabajo, estudios, ¿no? Y la diversión o cosas extras ya quedaban en segundo plano. Claro, doctora, a veces como usted lo vuelve a recalcar, y algo también que me gustaría tomar en cuenta es que cuando uno se enfoca demasiado en poder crecer de manera personal y de manera profesional, como que nos privamos de ciertas cosas que quizás uno quisiera vivir en el momento, pero sabe que los logros que uno va adquiriendo a raíz de eso, como que va a ser satisfactorios para más adelante, para el futuro, para lo que tú hayas llegado a construir. Y creo que hoy en día usted me va a dar la razón, usted va a ver el tiempo hacia atrás y va a decir, he logrado tantas cosas, y lo que me he privado pues no ha sido en vano, ha sido para algo fructífero, ¿correcto? Tal cual. Y es más, todavía digo, y perdí tiempo. Y perdió tiempo. Sí. Ya ve. Bueno, doctora, entonces con eso pues creo que es más allá de todo lo que podemos nosotros comentar en estos momentos, creo que uno tiene que poner en prioridad nuestros estudios, lo que queremos lograr. Claro. Y luego, como había mencionado también, el resto se van abriendo las puertas solas, ¿no? Ya que el campo laboral, si bien es cierto, va a pedir cada vez mayor exigencia del profesional propiamente dicho, pero esto se va ampliando conforme tú te vas preparando, ¿no? Y cuando hablamos de preparación, no solamente de plano netamente teórico, sino también de lo práctico, ¿no? Correcto, doctor. Creo que dentro de ello también hubo como que una fortaleza a usted que le ayudaba, le motivaba, o usted hizo quizás se ejerció por sí solo. Bueno, la motivación que he tenido siempre ha sido, mi familia, ¿no? La familia. El demostrarle a mi madre, sobre todo, de que los esfuerzos que ella tuvo para hacer que yo sea profesional no eran en vano. Hoy en día sus padres son los más orgullosos de usted. Sí, ¿no? Y bueno, también tengo una niña, ¿no? Que también está muy orgullosa de mi persona, ¿no? Y justamente con el primer incidente que te había mencionado del caso Tamara, era porque en ese tiempo yo ya era padre. Entonces el impacto era más fuerte, ¿no? Quizás el temor también de que esas cosas no le pasen a los hijos, porque exacto, a veces ese es ponernos en el pellejo, disculpando la palabra, de los padres es complicado. Uh-huh. Y más si es que usted como padre, como menciona en esos momentos, ver eso ahí y reflejarse quizás en usted, uh-huh, o la madre que estaba sufriendo en ese momento, algo triste y conmovedor. Claro, exactamente, justo por eso vuelvo a repetir, cuando ahora que uno ya pues es padre, ¿no? Y ve este tipo de casos, ¿no? De violencia, de homicidio contra menores, obviamente que son más impactantes, ¿no? Ya entra en un plano ya no tanto de la objetividad, ¿no? De decir, como algo de mero trámite, como a veces nos llaman a los peritos criminalísticos, los famosos levantamuertos, o que somos fríos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Porque no... si vemos un cadáver y nosotros normal, como si nada, como cosas de mero trámite, ¿no? Pero cuando ya es menores, en mi caso, sobre todo por ahora que soy padre, para mí es un poco más complicado, ¿no? Ya veo el tema un poco subjetivo, sentimental,
porque bueno, pues no me gustaría estar en esa situación, ¿no? Sobre todo ahora que bueno, pasan tantas cosas, ¿no? Sí, el mundo cada vez y la sociedad también está cada vez peor, y con estos casos que vivimos hoy en día, que no solamente es uno, sino son varios en diferentes lugares, con diferentes personas, niños. Ahí como que me gustaría que usted pueda compartir quizás algún consejo para los padres también. Bueno, de los padres es complicado a veces por temas laborales estar muy pendiente de los niños, ¿no? Lo que sí se debería trabajar es tratar de trabajar siempre con los valores, ¿no? Con los valores para que el mismo hijo se cuide, o bueno, si él mismo se autocuide o se autoproteja, por así decirlo, ¿no? Que no se exponga, ¿no? Porque en la autoexposición es donde mayormente se dan ese tipo de hechos delictivos, tanto para niños como para adultos, ¿no? El exceso de confianza, ¿no? El decir, no, siempre voy por allá, no me pasa nada, siempre me vengo sola a tal hora, camino por tal lugar y nunca me pasa nada. Pero hay que tener en cuenta que los depredadores hacen un seguimiento previo antes de atacar. Entonces, justamente se basan en ese exceso de confianza. Bueno, doctor, y también entablándonos en el tema como docente, como mencioné al inicio, magíster, ¿qué experiencia nos podría contar a raíz de ello? Bueno, como había mencionado, el tema de mi inicio en la docencia lo tomo como algo anecdótico, porque con toda sinceridad nunca pensé en enseñar. Había mencionado anteriormente a uno de mis mentores, al capitán William Valdés Rodríguez, ¿no? Capitán en retiro ya en la actualidad de la policía, y una vez lo acompañé, tenía por así decirlo, la costumbre de acompañarlo a sus exposiciones y charlas, ¿no? Entonces, una vez fuimos a una exposición, hubo un curso de capacitación en la policía, y me dijo, Reina, quiero que tú te encargues de un tema. Yo le digo efectivamente que no me siento preparado, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo tenía? Creo medio año, creo, de recién de perito, consideraba que tenía poca experiencia, pero él me decía, me dice, mira, en la actualidad ya tienes más de 200 casos, porque acá en Chimbote tenemos mucha carga, ¿no? Por decir, en la actualidad, en balística nada más, al día de hoy, tenemos 600 casos. 600 casos en lo que es este año, nada más 2025. Sí, entonces el año pasado hemos cerrado con más de 2.800. 2.800 casos. 2024. Entonces, imagínense la cantidad, ¿no? de experiencia que uno se va nutriendo con cada uno de ellos. Entonces me decía, normal, ¿no? Entonces, temerosamente acepté, ¿no? y di una buena exposición basado netamente en lo que hacía continuamente diario a diario. Me gustó la experiencia y después comencé a enseñar en cursos de capacitación, ¿no? Que rompí, por así decirlo, el esquema, porque normalmente uno comienza enseñando a los alumnos de la escuela de policías y luego ya a oficiales y suboficiales en ejercicio en los cursos de capacitación y especialización. Yo comencé al revés. Yo comencé primero enseñando en cursos, no sé, como si fuera de frente a posgrado, y después me metí a pregrado. Dio un giro inesperado ahí. Sí. No, entonces, y luego ya se dio el tema de lo que es la docencia universitaria, ¿no? A raíz de esas charlas me invitaron a dar, participar en seminarios, congresos, y eso me sirvió para que mi alma mater me llame, ¿no? Que yo, la verdad es que cuando me llamaron, recibí esa llamada, no me cabía la alegría en el pecho, ¿no? Porque nunca me lo hubiera imaginado de enseñar en mi alma mater y sobre todo que me llamaran para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces tuve el honor de enseñar en la Universidad de San Pedro en el 2013, ¿no? Que fue el primer ciclo, ¿no? Y luego, en 2014, también tuve el llamado de la Universidad Nacional del Santa, en la que he venido ejerciendo hasta la fecha, ¿no? También el tema de la docencia universitaria. Desde el 2014 hasta el 2024, prácticamente 2025. Exacto. ¿No? Claro, doctor. Y más o menos usted, como ya con la experiencia que tiene, nos gustaría que nos diga cómo uno puede iniciar dentro del ser perito criminalista. Bueno, en la actualidad nosotros acá en el Perú tenemos un problema de que
a diferencia de otros países, no tenemos la carrera profesional de perito, sino es como un posgrado, una complementación a tus estudios primigenios, ¿no? Como un posgrado, por así decirlo. Entonces, acá en el Perú tenemos, para esto hay que diferenciar entre lo que es peritos de formación académica universitaria y peritos de formación académica técnica. Entonces, dentro de los técnicos tenemos a los más comunes como los grafotécnicos, balísticos, identificación y escena de crimen. Y los de formación universitaria tenemos a los ingenieros, químicos, psicólogos, arqueólogos, ¿no? Químicos, físicos. Entonces, si tú eres un químico, biólogo, haces tus cursos complementarios y eres un perito, ingeniero forense, químico forense, biólogo forense, ¿no? Y si eres estudias ahora que se están dando en diferentes institutos o universidades el tema el curso de perito criminalístico o de alguna especialidad, obviamente que puedes realizarlas también, ¿no? Pero el principal formador de peritos oficiales que es en la Policía Nacional del Perú, que queda en el Instituto Nacional de Criminalística, ¿no? Que queda en Lima, en Aramburu 550, quinto piso. Quinto piso, chicos. Entonces, ahí es donde está la escuela de formación de los peritos oficiales, ¿no? Que ha sido de muchos años atrás, ¿no? Desde varias décadas, ¿no? Que queda en ese lugar, ¿no? Donde yo me he formado académicamente como perito. Correcto, doctor. Entonces, ahí quizás para los que quieren inscribirse, ya saben, tienen la dirección exacta, chicos, para poder ser peritos más adelante. Bueno, doctor, y más que todo para cerrar este episodio, nos gustaría que comparta algunos consejos clave para quienes están en el camino universitario, como nosotros, como yo, por ejemplo, y que están a punto de ingresar al mundo laboral, quizás cambiando ya el tema académico. ¿Qué consejo les daría usted a los estudiantes para su desarrollo profesional? Como ya había mencionado, tratarse de insertar un poco más en la parte práctica, ¿no? Como se dice, hay mucho, como había mencionado, ¿no? Muchos piensan primero en lo económico, que es necesario, nadie lo niega, pero creo que tiene un peso de mayor relevancia el tema de la experiencia, ¿no? Obviamente de que se inserten en un campo, primero que les guste, que les apasione, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, queda para determinada área, bueno, me meto para ganar un sueldo, ¿no? Pero ¿qué hace que esto luego se vuelva monótono? En cambio, si es que tú inicias a trabajar en algo que te agrade, que te motive, créeme que no va a ser un trabajo, va a ser algo que te va a llevar a que todos los días tú mismo averigües, investigues, tú mismo mejores, ¿no? Y ahí es donde sale la diferencia, como me dijo otro amigo, ¿no? La diferencia entre lo bueno y lo excelente. Exacto. Esa es una buena frase, chicos. Apunten, por favor. Y otro sería algo ya antes de terminar. ¿En qué momento usted lo vio conveniente o es necesario poder compartir también a los estudiantes y a los universitarios que uno debe empezar su tesis? A ver, con el tema de la tesis, bueno, soy asesor también de tesis en lo que es la Universidad Nacional del Santa. Y siempre lo que yo les recomiendo a mis alumnos es que, número uno, que busquen un tema que a ellos les guste. No a un tema fácil o no, a un tema que a ti te guste. O sea, así sea complicado, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque eso, vuelvo a repetir, te va a motivar a que tú mismo investigues, a que tú mismo leas, tú mismo averigües, veas cualquier cosita que te llame la atención de ese tema y tú mismo escarbes, ¿no? Porque de lo contrario, el resto lo vas a hacer simplemente por compromiso. Segundo, de que ese tema tiene que ser interesante, innovador. La mayoría confunde el tema de las tesis, piensa que es un trabajo, un monográfico, y no es así, es una problemática. Y esa problemática nace a raíz de que tú has visto un tema que te gustó, que te interesó, y dijiste, acá yo veo una deficiencia, acá ¿por qué esto es AB y no BA? ¿No? Entonces, ahí es donde nace la interrogante, y con la motivación te va a salir un trabajo de tesis excelente. Y esto tienes que trabajarlo cuando ya realizas tus prácticas, porque cuando tú estás haciendo en el último año, o bien tus prácticas supervisadas, o bien tu CESIGRA, ¿no? Ahí tú vas a ver en el campo laboral, ya no en libros, sino en el campo laboral,
qué es lo que falta, qué es lo que, las deficiencias que hay, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que comenzar a trabajarlo. No esperar, como he visto algunos de mis alumnos, egresan y dicen, me meto en una maestría porque sí puedo con el bachiller. Pero ¿qué pasa? Que haces que se te acumulen las cosas, ¿no? Correcto, doctor. Entonces, ¿usted cree que ya uno tiene que agarrar experiencia mayormente a través de la investigación para que así uno mismo pueda creer que esa tesis que va a elaborar es a través de su problemática? Claro. Muchos de los alumnos a veces consideran que el asesor tiene que decirle, oiga, pero este trabajo, ¿qué le parece? ¿Le parece interesante que esto? Y el asesor simplemente, bueno, lo que yo siempre le digo, es para darte las pautas, ¿no? El tema de investigación es tuyo, la problemática que descubriste es tuyo, ¿no? Si tú consideras que esto es, yo lo único que voy a hacer es darle forma a la masa que tú tienes, ¿no? Porque después la parte esencial es del investigador, del alumno, de lo que él considera de que eso está mal y que debería modificarse, debería ampliarse, de repente derogarse, ¿no? Para eso es un trabajo de investigación. ¿Usted, doctor, recuerda el nombre de su tesis? Quizás la problemática que usted empleó. Bueno, lo que es de mi tesis, como te dije, mi primera tesis tiene que ver justamente con cadena de custodia, ¿no? Como te dije, que es justamente mi segundo libro, que hice de mi tesis un 60% justamente libro, que es la deficiencia del adecuado procedimiento de cadena de custodia en Chimbote, ¿no? Porque vi directamente de que habían aberraciones y muchas veces realizadas por la fiscalía, que son los que deberían custodiar el adecuado procedimiento y ni siquiera ellos lo sabían, ¿no? Entonces, ese es por decir una, ¿no? Y la otra, que es en mi maestría en ciencia criminalística, que ya tuvo que ver con el procedimiento de lo que es resto de disparos, que en su momento fue criticado por mí. Oye, pero tú no eres ingeniero, tú no eres químico. Sí, pero tiene varias etapas. Y la primera etapa no lo hace un químico, ni un físico, sino lo realiza un perito. Y entonces yo ataqué esa primera parte del procedimiento. Como le digo, pero ahí justamente nace el tema de la motivación, ¿no? Que a pesar de haber tenido esas trabas, salió una buena tesis y con aprobación por unanimidad. Correcto, doctor. Entonces tenemos pues esa gran experiencia. Chicos, no se olviden de que si queremos saber un poco más del doctor, podemos encontrar sus libros. Acá les vuelvo a mostrar. Tenemos el ABC de la cadena de custodia de la teoría de la práctica y también el ABC de la criminalística, guía básica para estudiantes. Creo que eso nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar bastante para tener un poco más de conocimientos en el tema criminaliza y a quien nos le gustaría quizás ser perito más adelante y poder encontrarnos con el doctor y él sea nuestro docente o nuestro maestro. Bueno, doctor, creo que con eso ya cerramos este episodio. ¿Algún consejo que nos gustaría que comparta acá a los estudiantes, a las personas quienes están viendo este episodio? Bueno, el consejo principal, que tengan mucha perseverancia en la búsqueda de objetivos, que no se distraigan dentro de esta búsqueda de objetivos, ¿no? Disculpen la redundancia. ¿Por qué motivo? Porque por el propio de la juventud van a tener diferentes elementos que los van a distraer, ¿no? Si es que uno no es perseverante en lo que desea, pues obviamente va a perder la brújula, como se dice. Nadie dice que dejen todo de lado, ¿no? Pero tienen que saber distribuir sus horarios, ¿no? Como, bueno, en mi caso yo soy cadete de Colegio Militar Ramón Castelli de Trujillo, entonces sé lo que es distribución de tiempos, ¿no? De tal a tal hora, tal cosa, tal a tal hora, tal cosa, ¿no? Y entonces eso me ha servido a mí bastante para poder mantener una rigurosidad dentro de lo que es mis tiempos diarios, ¿no? Una buena organización y una buena planificación de tiempos nos ayudaría bastante para poder tener quizás lo que tenemos hoy en día. Bastante, ¿no? Por decir, a veces hasta en la universidad el director transitorio, el doctor Noel Villanueva, me dice: doctor, ¿y usted de dónde adquiere tanto tiempo? Para peritar, para enseñar a la universidad, para enseñar a la escuela de policía, ahorita en la UTP, ¿de dónde? Y encima a veces en los cursos. Y esto es que por factor tiempo dejé de enseñar en el Instituto Nacional de Investigación Criminal en Lima, porque viajaba también a Lima a enseñar, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo podía distribuirse, doctor, para tantas cosas? Ahí está. Sí. Es algo sorprendente porque nos comenta que está ahí, entonces los lugares más que todo para poder dispersarse, complicado. Sí, es complicado, ¿no? Es complicado.
Bueno, doctor, para terminar ya y darle como finalizado esta entrevista, me gustaría que compartamos la dinámica de... Usted me complementa la parte. El mayor aprendizaje que me dejó la universidad fue... ¿Qué podría decirnos? Compartir conocimientos. Compartir conocimientos, Exacto. correcto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, chicos. Esperamos volver a verlos en Mentes en Acción, un espacio donde debemos explorar ideas. Damos las gracias al doctor por estar acá presente con nosotros en esta etapa y esperamos verlo en un nuevo capítulo. Hasta luego, doctor. Saludos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.